Hola, Dios te bendiga. Una vez más, gracias por permitirme entrar en tu casa. Y quiero pedirte que compartas estos mensajes, compartas nuestras cosas, para que más personas puedan conocer el mensaje de la palabra de Dios, llevarle las buenas nuevas. Nuestro deseo y nuestra esperanza es llevar el mensaje de Jesucristo, para que otros puedan compartir nuestra esperanza, compartir nuestra fe, compartir nuestro gozo. Realmente es necesario hablarle a los demás de Jesucristo. Y ahora que no tenemos la oportunidad de congregarnos, pues con más razón nosotros tenemos que buscar la manera de cómo propagar el mensaje. Así que creo que Dios nos está preparando y nos está formando en esto de transmitir de la cámara las cosas, de darnos creatividad para poder compartir la palabra de Dios. Así que atrévete, simplemente atrévete, hazlo y hagamos las cosas como deben ser, bien, porque son para Dios, y orando para que esa palabra que nosotros demos, ese mensaje que nosotros llevemos, sea efectivo a la persona a la cual le va a llegar. Bueno, hoy quiero hablarles un poco acerca de un relato que aparece en Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, eso aproximadamente 11 kilómetros, 11 un poquito más. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense, estos discípulos eran discípulos desconocidos realmente. Dice allí la Biblia que uno se llamaba Cleofas y el otro no da su nombre. No pertenecían a los 11 apóstoles, porque al final del capítulo dice que se fueron a reunir estos dos con los 11 apóstoles. Pero fíjense, Jesucristo, aún de ellos no ser los apóstoles o discípulos muy prominentes, muy conocidos, Jesús se les acercó. Jesús se hizo presente para revelárseles. Lo que me llama la atención es que Jesús no tiene distinción, no hace distinción entre personas, no hace excepción de personas, gloria a Dios, sino que Él busca siempre acercarse a todos y que todos puedan conocer su verdad, que todos puedan conocer la verdad que es Él y todos puedan conocer las buenas nuevas, gloria a Dios. Ahora, lo que nos dice la Biblia es que ellos estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque no había razón por qué estar tristes. Pero hay un detalle aquí, ellos no lo sabían. Ellos no sabían que Jesucristo había resucitado. Ellos no sabían que se había cumplido lo que Jesús había dicho. Ahora, ahí vemos que ellos habían perdido el gozo y se sentían abandonados espiritualmente. Esto porque vieron a su líder morir y sus esperanzas eran otras. Jesús murió joven, de 33 años. Ellos esperaban más de Jesús, esperaban que Jesús alcanzara otras cosas. Eso era lo que ellos esperaban. Pero esto le sucedió porque no se les había revelado la necesidad de la cruz.
Y todo estaba escrito desde el Antiguo Testamento, durante todo el Antiguo Testamento, la verdad es la cruz. Ese era el motivo del por qué Jesús había venido a la tierra. Pero a ellos no se les había revelado. Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos sabían mucho de Jesús, es lo que vemos. ¡Wow! Conocían bastante del ministerio y de la obra de Jesús. Pero había un problema, que sabían, pero no creían. Porque mismo Jesús le había dicho a todos sus discípulos que Él moriría, pero también resucitaría. Es decir, no es necesario, no es simplemente conocer. Puedes conocer la Biblia mucho, pero si no la crees, ¿de qué te sirve? Debes conocerla y debes creerla. De alguna manera tenían una esperanza equivocada. Ellos estaban diciendo, nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Y verdaderamente el ministerio de Jesús no estaba enfocado solo en Israel, sino en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesucristo y Dios estaba enfocado no en Israel nada más, estaba enfocado en todo el mundo. Y la redención que ellos esperaban era una redención física, una redención del momento, que era simplemente que Jesús los libertara del Imperio Romano. Pero Jesús vino a hacer una libertad mayor, algo más grande, una obra poderosa, una obra que trascendería en el tiempo, una obra que sería constante, una obra que sería una sola vez y para siempre. Ahora, ellos no tenían la esperanza de que Jesús resucitara. Y eso era lo que Jesús justamente les estaba enseñando mientras estuvo en medio de ellos. La esperanza de que Él iba a resucitar, a levantarse. Ahora, debemos creer siempre en lo que dice su palabra. Siempre. Creer siempre lo que Él dice. Eso es básico. Esto nos llama a que nosotros debemos siempre creer a su palabra. Por eso, vuelvo y repito, no es solo conocerla, es creerla. El verso 25 sigue diciendo: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Jesús les dice, tardos de corazón. No es, o sea que su problema no era en la cabeza, en los pensamientos, en la mente. Sus problemas eran en el corazón. Es decir, el problema de su creencia o de su fe era en el corazón. Porque el conocimiento lo tenían, pero la fe no. El conocimiento siempre está aquí, pero la fe está aquí. Y yo debo creer lo que conozco, porque si no, entonces simplemente teoría. Y Jesús no vino a enseñar una teoría. Jesús vino a enseñar algo que es de vida.
Por eso siempre insistió en que nosotros teníamos que creer, en que nuestra fe debía estar fundamentada en su palabra, claro que sí, pero con fe, sin ver, pero creyendo. Bienaventurados, le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron, y no vieron. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Jesucristo les mostró a través del Antiguo Testamento que existe un propósito consistente en que todo iba direccionado al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El versículo 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué tremendo que ellos vienen con Jesús y Jesús les venía hablando acerca de todo el ministerio y la obra de lo que él estaba haciendo a través del Antiguo Testamento. Claro, ellos no sabían que era Jesús. Y cuando llegaron a Emaús, bueno, Jesús hizo como que seguía. Ellos obligaron a Jesús a quedarse con ellos, aún sin saber qué era él. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque Jesús con la palabra había producido en ellos hambre, había producido en ellos sed, había producido en ellos un efecto de querer más, de escuchar más. Eso lo produce la palabra de Dios, ese despertar de querer más de Él. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que tú vas conociendo a Dios y conoces más de su presencia, tú quieres tener más de Él. Tú quieres conocerlo más a Él. Tú quieres acercarte más a Él. Gloria a Dios. Lo que quiere decir es que mi conocimiento me revelará más a Dios, me ayudará a acercarme más a Él. Pero recuerda, tienes que tener fe en lo que estás leyendo, en su palabra. Tienes que tener fe en lo que hay escrito allí, porque son palabras de vida. Y si tú no tienes fe en eso, entonces la palabra es muerta. Producirá vida en ti, producirá el milagro en ti cuando tú esa palabra la crees, tal y como fue escrita. Tantas veces le has predicado a tu familia, ¿y qué sucede? Bueno, me he cansado de hablarles a mi familia, a mis amigos, y no reciben a Jesús. No sé qué pasa. Bueno, lo que va a suceder es que no te preocupes. Sigue predicando, sigue hablándoles, sigue orando por ellos. Y en el momento preciso, Jesús se les revelará. No es nuestra labor, no es nuestro trabajo convencer a los demás de lo que le estamos diciendo o del mensaje de salvación. Eso le pertenece al Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es decir, nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros damos el mensaje y es el Espíritu Santo el que convence a la persona. Ora y el Espíritu Santo se encargará de convencer al que tú le hablas. Gloria a Dios. Aquí veo que esta gente caminó con Jesús, habló con Jesús, comieron con Jesús, sentado al lado de ellos en una misma mesa para comer, y nunca vieron a Jesús. ¿Y a cuántos de nosotros no habrá pasado lo mismo? Nos hablaron de Jesús, Jesús estuvo con nosotros y nunca le vimos. Pero llegó un momento en que el velo fue quitado y pudimos verle. Gloria a Dios por ese día. Gloria a Dios por ese momento.
cuando el velo es quitado y nosotros podemos verlo y acercarnos a Él. Y nos damos cuenta que todo el tiempo que perdimos sin haber estado con Él, sin haberle conocido, todo ese tiempo perdido. Pero te digo, ya hoy le conociste o ya tienes tiempo que le conociste, aprovecha el tiempo que tienes con Él. No desperdicies el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Los días son malos. Hay que aprovechar todo nuestro tiempo para acercarnos a Él y orar para que Dios quite ese velo de nuestra familia, orar para que el Espíritu Santo se les pueda revelar y les revele a Jesucristo. El versículo 32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aún cuando no creían que Jesucristo había resucitado, la palabra había producido en ellos un fuego. Gloria a Dios. Ardían sus corazones. ¿Y eso por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Esa palabra es viva. Y era lo que estaba produciendo esa palabra. Estaba haciendo arder sus corazones para que esos corazones no fueran corazones muertos, sino corazones llenos de vida, no corazones de piedra, insensibles a Dios, sino corazones de carne sensibles a Dios. Aleluya. Esta gente, una vez que Jesús se les revela y hablaron entre ellos que tenían a sus corazones ardiendo por la palabra de Dios, me llama la atención que ya estaban en Emaús y ya era muy tarde y se van a quedar allí, y en el mismo momento agarraron su cachachá y se devolvieron a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo puso una palabra en ellos que hizo arder su corazón, y cuando tu corazón arde por su palabra, te voy a decir algo, no hay horario que te detenga, no hay circunstancia que te detenga, no hay nada que te pueda detener. Tú tienes que llevar ese mensaje a cualquier otro lugar. ¿Cuánta gente a veces dice, no, es que ese culto es muy tarde, no, es que salen muy tarde? Aquí ellos estaban diciendo algo así, estaba sucediendo algo así, mas el ahora no les importó. Jesús desapareció de en medio de ellos y dijeron, este mensaje hay que llevarlo con urgencia. Y no podía esperar hasta mañana. Cuando tú sabes que el mensaje que tienes trae vida, sabes que hay alguien que lo está esperando y que puede morir en cualquier instante e irse sin la vida. Por esa razón ellos, este mensaje es de vida o de muerte, es demasiado importante. Jesús resucitó. Nuestro corazón arde por decirle a los demás que Jesús resucitó, que el Jesús que sabíamos que iba a resucitar, pero que no lo esperábamos, porque no lo creíamos. Bueno, sí sucedió. Esto que hay que ir corriendo a decírselo a los demás para que se produzca este mismo fuego que tenemos en el corazón en ellos. Eso es lo que tiene que suceder en mí y en ti. Que ardamos por la presencia de Dios, que ardamos por su palabra y que nosotros no nos quedemos como que sin nada. No, a llevar ese mensaje, a dar ese mensaje a todos los demás. Porque este mensaje lo necesita el mundo. Jesucristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Imagínense, tenían que caminar 11 kilómetros de regreso de Emaús a Jerusalén de noche. Y quién sabe, hasta corriendo lo harían. Pero lo hicieron. Yo quiero que eso suceda en mí. Yo quiero que eso suceda en ti. Que nuestro corazón se avive. Porque nuestro Cristo, nuestro Dios no duerme. Él no está durmiendo. Él no tiene flojera. Él no está apático o letárgico. No. Somos nosotros los que caemos en esas actitudes, en esos baches. Y tenemos que salir de esos baches. Tenemos que salir de esas actitudes, de esos pensamientos que lo que nos tienen es estancados. Para que llevemos lo que Dios ha puesto en nosotros a los demás. Ora con más insistencia.
Dedícale más tiempo al Señor y te darás cuenta que esta palabra verdaderamente tiene poder, más de lo que tú te imaginas. Así que solo me queda dirigirte en una oración. Quisiera que con todo tu corazón ores al Señor y le pidas que tu corazón arda, que tu corazón se avive, que tu corazón verdaderamente se apasione y entienda lo que es la resurrección de Jesucristo. Oremos. Señor Padre de la gloria, tú eres bueno y eres maravilloso. Para ti nada es imposible. Nosotros hoy venimos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes cambiar, Señor, nuestra vida. Solo tú puedes cambiar, Señor, nuestro letargo en vida, nuestra muerte en vida, nuestra flojera en vida. Solo tú puedes cambiar esas actitudes que tenemos, Señor, en la vida. Y yo te pido que en este momento impartas vida a cada uno de tus hijos que están viendo este video. Que también, Señor, a los que no lo ven, imparte vida, Señor, a tus hijos. Imparte vida, Señor, a tu iglesia. Para que tu iglesia no esté estancada, Señor, en cuatro paredes. En estos momentos es diferente la cosa, pero que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Que busquemos la manera de llevarles a otros este evangelio, este mensaje, estas buenas nuevas gloriosas que cambian y transforman vidas. En el nombre de Jesús, Señor, aviva el corazón de tus hijos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí hay una presencia de Dios poderosa. Y espero que ahí donde tú estás también, que puedas dedicar, ahorita que termine este video, dedícate un momento a buscar a Dios. Porque quiere relacionarse contigo. Que Dios te bendiga.